Muchas gracias, Pablo. La verdad que es un gozo. Esto pasa porque se llega viejo. Les invito a que abren la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Yo pensaba cuando estaba preparando el mensaje, gracias, que toda la Biblia, sabemos, es inspirada por Dios, pero tampoco podemos discutir el valor del libro de los Romanos. Precioso libro. Ustedes saben que capítulo 1 al 10 son todas doctrinas que tenemos en el libro de Romanos, y del 12 al 16 son la práctica de esa doctrina. Y es tremendo cuando uno comienza a leer el capítulo 12, las palabras que dice el apóstol. Dice, así que, hermanos, como diciéndonos, después de haber aprendido todo esto, a ponerlo por obra. De nada nos sirve saber mucho si no entregamos cómo entonábamos nuestra vida para que el Señor la utilice, para que podamos ser de bendición, para que el nombre del Señor sea glorificado y muchas almas lleguen a conocer a Cristo como su Salvador personal. Así que, como dice el apóstol, hermanos, vamos a meditar entonces en estos primeros 8 versículos de este capítulo 12 del libro de Romanos, que dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Estaría para seguir leyendo, pero vamos a parar aquí porque igual no vamos a poder desarrollarlo todo, la porción, pero sí queremos enfocar realmente para que todos entendamos qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta hora con respecto a esta palabra. El apóstol Pablo comienza mostrando lo que es el hombre cuando empieza el libro de Romanos. ¿Recuerdan el capítulo 3? No hay justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Todos se han apartado. Y es bueno que nosotros pensemos, hermanos, en este libro
Yo les recomiendo que cuando terminen el libro que están leyendo, el pasaje que están leyendo la Biblia, vayan a Romanos y con sentimiento de que el Señor les hable, léanlo. Tiene mucho para aprender. Tiene mucho para aprender. Cuando habla de la fe, el apóstol allí en Romanos, le trae el ejemplo de aquel gran hombre de Dios, Abraham. Cuando llegamos al capítulo 5, tenemos ese gran texto que todos lo sabemos, versículo 1. Justificados pues por la fe, ¿qué pasa? Tenemos paz para con Dios. Qué precioso texto. Somos justificados por la obra de Cristo. Cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos justifica ante Dios. Y eso me trae y te trae paz. En el versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son doctrinas preciosas, hermanos, que encontramos en toda la Biblia, pero especialmente en este libro de Romanos que el apóstol Pablo está escribiendo y que hoy quiere que nosotros pensemos y meditemos. Porque saben, hermanos, el Señor nos salvó con un propósito. No solamente para que no vayamos al infierno, gracias a Dios que no vamos al infierno, vamos al cielo porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Pero no solamente ese es el propósito de nuestro Dios. ¿Recuerdan? Capítulo 1 de Hechos, cuando el Señor se está yendo y se encuentra con sus discípulos, ¿qué le dice? Que enviará el Espíritu Santo sobre ellos y ¿qué? Y me seréis testigos. Y les nombra en Jerusalén, acá al lado, en Judea un poquito más, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, hermanos. Que seamos testigos. Testigos que digamos a otros que Cristo le ama. Que en ese amor murió en la cruz por ellos. Que quiere salvarlos y librarlos de la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Y que todo depende de la persona. Dios, el Señor lo ha dado todo. Ahora depende de la persona que quiera aceptarle. Si nosotros llegamos al capítulo 8, versículo 1, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es la libertad que nos ha dado el perdón de nuestros pecados. El versículo 34, el capítulo 8, ¿quién nos condenará? Y dice, Cristo es el que nos justifica. Qué precioso. ¿Quién nos va a condenar? Nadie. Y nos podemos gozar muchísimo en esto, hermanos. En toda esta verdad, que estoy omitiendo un montón de ellas, ¿verdad? Pero que cuando entramos al capítulo 12, ¿qué nos dice el apóstol? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Las que hemos estado hablando. Que nos salvó por su gracia y por su amor. No por lo que somos. No merecíamos nada. Pero Él nos miró del cielo, nos vio que íbamos todos al infierno y envió a su Hijo para que diera su vida en la cruz y derramara su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados. Esas son las misericordias de Dios. Así que, hermanos, por esas misericordias ruego que entreguéis vuestros cuerpos. Y hermanos, si entendiéramos esto, yo me iría tranquilo a casa. Que no es solamente saber que somos hijos de Dios, sino que darle nuestra vida a Él, para que Él la tome y la utilice. Ahora es interesante que dice
que presentéis. Es una actitud que debe de partir de nosotros. No es que Él nos empuja, no. Por eso la Biblia nos enseña que hay libre albedrío, ¿verdad? Por eso el hombre se pierde, porque elige perderse. Dios le ha dado todo para salvarse, pero el hombre elige perderse. Elige hacer el mal. ¿Por qué hay tanta maldad? Porque el hombre quiere. Pero Dios no. Así que dice que presentéis. Y hermano y hermana, esa es mi y tu responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es del Señor? Porque dice, comprados sois por precio. Y vaya qué precio que nos compró el Señor, su sangre preciosa. Pero nos compró ¿para qué? Para que, como dice acá, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Claro, en aquel entonces, para los judíos era muy fácil entender todo lo que era un sacrificio, porque ellos vivían en base a los sacrificios, ¿verdad? Había sacrificio para muchas cosas. Y ellos sabían que tenían que hacerlo. Y en el sacrificio, ¿qué pasaba? Sacrificaban al animalito. Pero acá Pablo les tiene que aclarar para que les quede bien clarito en su mente. Dios lo que quiere no es que entreguen su cuerpo a la muerte, sino que lo entreguen para que Él lo pueda utilizar, para que puedan servirle a Él, para que, como dice acá, sea un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay muchas cosas lindas para aprender en este pasaje. Creo que es bueno que nosotros entendamos que debe haber algo como un sacrificio en nuestras vidas. Porque el sacrificio, ¿qué implica? ¿Qué le implicaba al judío venir ante el sacerdote a traer el sacrificio? Desprenderse de algo, ¿no es cierto? Podía, si venía el sacerdote, bueno, vengo a ofrecer y no le traía nada. ¿Qué iba a decir el sacerdote? Bueno, esto es lo que nos está diciendo. El sacrificio significa que cada uno de nosotros tenemos que desprendernos de cosas. Algunas las nombra acá. Otras están en nuestra mente para que podamos pensar. Y hermano y hermana, ¿qué te parece que hay que no le agrada al Señor de tu vida? ¿Qué me parece a mí que hay que no le agrada al Señor de mi vida? Que no lo aceptaría como un sacrificio. Qué profundo, ¿verdad? Porque Él quiere que le demos lo mejor. Un sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Saben lo que significa la palabra santo? Apartado para Dios, esa es la santificación. Cuando el hombre se arrepiente de sus pecados pasa a ser santo. Pero la santificación, que es la actitud del santo, es gradual. Día a día tenemos que estar santificándonos. Día a día tenemos que estar apartándonos de todas aquellas cosas que son del viejo hombre, de la vieja naturaleza, del viejo Nelson. Ya vamos a entrar en eso para que lo entiendan bien. De la persona antes de creer en Cristo. Todas aquellas costumbres y prácticas que yo realizaba, que tú realizabas cuando no eras un hijo de Dios, deben quedar para atrás. Por eso es la santificación. Apartados para el Señor. No para seguir como soy siempre. No para seguir haciendo las cosas que hacía siempre. No. El creer en Cristo implica un cambio de vida en todos los aspectos. Y eso se debe ir manteniendo y diría aumentando, ¿verdad? Porque cuando uno va adquiriendo conocimiento en base a la lectura de la palabra, en base de escuchar el mensaje,
se da cuenta que hay cosas que no están bien, que al Señor no le agradan. ¿Y qué hay que hacer? ¿Pedirle perdón, Señor, y seguir haciéndolas? No. Decirle perdón y no hacerlas más. Porque la misericordia de Dios está con aquel que confiesa el pecado y ¿qué? Y se aparta. ¿Verdad? Ahora, el presentar nuestro cuerpo nos habla de nuestra voluntad. No seré yo el que voy a hacer lo que quiero, sino lo que el Señor quiere. Eso es presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Que Él me vaya moldeando, ¿verdad? A la manera que Él quiere, ¿para qué? Para que pueda ser útil en su causa, en su servicio, en la iglesia. Como decíamos, el sacrificio implica santificación, pero esta ofrenda también nos habla de consagración, ¿verdad? Y quiero aclarar un poquito este concepto de consagración, que va muy junto al de santificación. Como decíamos, santificación es separarse cada día más del viejo hombre de pecado que está en nosotros porque ahora vivimos en Cristo. Y consagrarse es entregarse en las manos de Dios para que Él nos utilice. Eso es consagrarse, es ponerse en las manos de Él para que Él haga lo que quiera conmigo, quebrando mi voluntad. ¿Por qué? Porque ha sido sacrificada. ¿Qué entendemos entonces? Que por la gracia de Dios y operando en nosotros su Espíritu, podemos ofrecer a Él todo lo que somos. Nuestro intelecto, nuestro ser, nuestra capacidad mental, física, todos los aspectos que podemos pensar, para que por su gracia Él me y te utilice. Entremos al versículo 2. ¿Qué dice? Y no os conforméis a este siglo. O sea que esta exhortación nos habla de algo negativo. No debemos conformarnos a este mundo. Y lo positivo es transformarme por medio de la mente. Dejo de sentir la atracción que este mundo me ofrece para disfrutar de lo que es el Señor. ¿Entendemos esto, hermanos? No conformarnos a este mundo es dejar de sentir los atractivos que este mundo me ofrece. No me apetecen, porque estoy satisfecho en Cristo. O eso debe ser el ofrendarme al Señor, sentirme satisfecho en el Señor. Ahora, ¿cómo llega la transformación que agradará a mi Señor? Dice, con vuestra mente. Y yo pensaba mucho, algo nombraba Pablo cuando abría, por lo que leo, por lo que escucho y por lo que veo, esto va a transformar mi vida y mi mente. Y yo pregunto y me pregunto, ¿qué es lo que leo? ¿Cuándo leo? ¿Leo la Biblia? ¿Qué tiempo dedico a leer la Biblia? Miren, Satanás es muy astuto. Pone muchas cosas para entretener nuestra vista, nuestra mente. Pone muchos libros de pronto, si nos gusta la lectura, aunque cada vez gusta menos, para entretenernos. Pero el creyente debe alimentarse de la palabra de Dios, si no va a ser un cristiano raquítico, llevado por doquier viento de doctrina. Cualquier cosa lo va a cambiar de pensamiento. No va a ser alguien que se está ofreciendo un sacrificio a Dios. La base del creyente fuerte está en la palabra de Dios. No solamente leer y leer y leer, sino meditar.
Una buena práctica. ¿Y qué me dice Dios en este pasaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer que me dice Dios? ¿Qué es lo que no debo hacer que me dice Dios? ¿Es hábito mío la lectura de la Biblia? Por otro lado, ¿qué miro? ¿Ocupo mucho en mirar cosas? ¿Qué miro? ¿Pongo atención en lo que miro? Porque miren que por los ojos entra cualquier cosa, ¿eh? Y contamina al hombre, contamina el alma. Y no se olviden, Satanás es muy astuto. No te hace nada. Mirá qué bueno. Así que pongamos atención, hermanos. Pensando en esto, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mi y tu entendimiento, al ser un hijo de Dios, tiene que transformarse. Lógicamente estamos en un mundo lleno de personas que no son cristianas. No podemos vivir aislados. No pide eso la palabra de Dios. No pide que nos aislemos, que no nos llevemos ni tratemos a nadie. Todo lo contrario. Porque para ser testigos tenemos que hablar con la gente. Para ser testigos tienen que vernos. Estamos en el mundo y debemos vivir en el mundo, pero guardados de Él, como nos pide Dios, como pide el Señor Jesús a su Padre en la oración de Juan 17. Miren que es muy fácil seguir la moda de este mundo, porque está en todos lados. Y a veces parecemos unos bichos raros si no somos como todos. Pero estos bichos raros van al cielo y los otros se van al infierno. ¿Saben que me resultó interesante la expresión que utiliza el apóstol al decir que no debemos conformarnos a este siglo? Y agrega, sino transformaos. Y esta palabra transformaos en el griego es metamorfo. Y describe la metamorfosis. Y creo que esto todos los chicos en la escuela pública nos enseñaron lo que era la metamorfosis, ¿verdad? Cuando nos ponían, me acuerdo en mis tiempos, hace mucho, con la morera, con la hoja de mora, el gusanito de seda que formaba el capullo, después rompía el capullo y ¿qué salía? Una mariposa. ¿Cómo se llamaba ese proceso? Metamorfosis. El mismo insecto que comía, después volaba. Era el mismo insecto. Pero hubo que en él una transformación. Y más me llamó la atención, mis queridos, cuando mirando el significado de esta palabra, dice que es la misma palabra que se utiliza en Marcos 9, 2 y 3 para describir la transfiguración del Señor Jesús en el monte de la transfiguración. Cuando están los discípulos, o aquellos 3 discípulos, y de pronto el Señor se transforma y muestra que toda su gloria, lo que es en el cielo. ¡Qué espectáculo! Eso es el Señor transformado en lo que Él es. Cambió. Los discípulos quedaron con los ojos que no veían. Era distinto, pero era el mismo Señor. Y yo pensaba, esto es lo que nos dice el apóstol. Mi vida, en este proceso, debe transformarse. Yo debo seguir siendo Nelson Ferrando, como dice la cédula de identidad, pero mi vida debe mostrar un hijo de Dios, que vive cerca del Señor, que se goza en cumplir su voluntad, que disfruta de su comunión por medio de la palabra de Dios y de la oración, y de la comunión con los hermanos, como nos enseña la Escritura. Yo pensaba, una vida entregada de esta forma nos permitirá comprender y tener el entendimiento de la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. ¿Cuánto nos quejamos de lo que nos pasa?
y hasta casi culpamos a Dios. Y no entendemos su voluntad. Pero acá me dice que cuando hay una transformación, cuando hay una entrega de mi cuerpo vivo al Señor, yo voy a comprender esa realidad de que lo que me acontece es su voluntad agradable y perfecta. Porque el Señor no se equivoca. Y lo que Él permite, nos dice su palabra, es para nuestro bien. Y esto no está significando que lo que Dios permite tiene que ser todo lo que nos gusta. A veces hay cosas que el Señor permite y a nosotros no nos agrada. Pero debemos de saber que es la voluntad de Dios. Y es para nuestro bien. Es para que demos gloria a nuestro Dios. El versículo 3 nos habla de que debemos de comprender que esto actúa por medio de la gracia de Dios en nosotros. Y que nada hay en el Evangelio para alentar que pensemos más de lo que yo soy. Todo lo contrario. No hay nada que el Evangelio me diga, mirá lo que sos, qué bueno. No, eso es el ego. Eso es el yo. Eso es darle gloria a la persona. Eso no debe estar en mí. No debe estar en nosotros. Todo lo contrario. Debemos de quitar el viejo, todo lo que es del viejo hombre, el ego, el yo, el de creer que somos mejores y que si no lo hacemos nosotros, no va a salir bien la cosa. Para que salga bien lo tengo que hacer yo. Eso es el ego, eso es la carne. Debemos de usar cordura para entender que la capacidad que podemos llegar a tener es en base a lo que Dios nos da. Por eso nos habla después sobre este tema tan precioso que es el del cuerpo y sus miembros y sus funciones. Un tema que es para hablar solo de eso y que podríamos tomar Corintios 12. Yo simplemente voy a dar un pequeño pantallazo porque la hora ya se está yendo. De todo esto, nos está hablando de que cada uno de los cristianos, de los creyentes en la iglesia, cumplimos una función. Debemos de cumplir una función para que la iglesia actúe como ande, como debe andar. Por eso el ejemplo del cuerpo para mí es lo más claro que existe. ¿Verdad? ¿Qué pasa si me duele un dedo? Todo el cuerpo lo siente. Cuando nos atacamos al hígado, andamos mal. Es un miembro, pero todo el cuerpo se siente. Esa es la enseñanza, mis queridos. Porque el hígado debe andar bien para que todo el cuerpo ande bien. El dedo debe andar bien, la pierna. ¿Saben? Anoche me quejaba yo. Me venía un dolor en la pierna. Me daba vuelta y se me iba, pero al ratito me volvió otra vez. Me daba vuelta y se me iba. Esto es lo que me dice la Biblia. Hay un miembro acá que no está funcionando y no me deja dormir. Y así es en la iglesia, ¿verdad? Si hay miembros que no andan bien, la iglesia se resiente. La iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Yo soy responsable de que ande bien el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y mi actitud tiene mucho que ver con el funcionamiento de la iglesia. Por eso el apóstol pone todas estas cosas tan preciosas. Nos habla de la unión, de la unidad que debe haber en la iglesia. Porque un cuerpo es un cuerpo, no son 25 miembros o 100 miembros. Es un cuerpo formado por muchos miembros. Y esos miembros cumplen su actividad ¿para qué? Para que ese cuerpo ande bien y pueda manifestar sus virtudes como debe manifestarla. En los versículos 6 al 8 nos explica sobre el funcionamiento de los dones, aclarando que son diferentes unos a otros. No puede haber dos hermanos iguales, dos creyentes iguales. Somos diferentes, pero salvados por el mismo Señor, gozándonos en el mismo Señor, disfrutando de la misma palabra, disfrutando de la comunión unos con otros, sintiéndonos unidos.
Y esta forma de actuar es conforme a la gracia que nos ha sido dada, dice el apóstol, para usar conforme a la medida de la fe en base a la soberana sabiduría de Dios y que lo hacen en completa armonía. Qué precioso esto, ¿verdad? Pero recordemos lo que nos dice 1 Corintios 12, 6 y 11. Dice el capítulo 12 de Corintios, versículo 6, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y el versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Por qué traigo estos dos versículos? Cuando uno cree en Cristo como su Salvador personal, se arrepiente de sus pecados, se bautiza y pasa a ser miembro de la Iglesia, Dios comienza a manifestar en ese creyente los dones, como Él quiso. A veces virtudes o capacidades que uno tiene las fortalece, las agranda, diríamos, las utiliza para que sean realmente de grande bendición. Pero otras veces Dios nos da dones que ni cuenta o ni sabíamos, porque no los conocíamos, que se manifiestan en bendición a los demás, pero para su gloria, no para... ¿Me ven? Me ocupa mucho esto, me tengo que levantar. Para no creerme que soy capaz, ¿verdad? Y Romanos 12, 6 dice, úsese conforme a la medida de fe. O sea, en conforme a las doctrinas de la fe cristiana, tal como se encuentran en las Escrituras. No como si a nosotros se nos antoja, vamos a usar los dones, sino en base a lo que dice la palabra de Dios. Por eso, al realizarlas, como son capacidades dadas por el Espíritu, no es para esperar un aplauso, sino para darle gracias a Dios que nos utiliza para su gloria y su honra. Si hablamos de profeta, no podemos pensar en cosas que no están en las Escrituras. Ustedes saben que en el Antiguo los profetas traían escrituras o traían la palabra de Dios. A nosotros se nos dice en la Escritura que ya no hay más profecía. Se lo podemos leer para aquellos que no lo tienen claro. Allí el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 22, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. No podemos pensar, soy el profeta. Ya está la Biblia. Sí podemos hablar de las otras cosas claramente, ¿verdad? Porque nos habla de otras cosas, habla de enseñanza, del servicio, de dones que Dios ha provisto, ¿verdad? Pensaba en la referencia a la enseñanza, un don fundamental para el crecimiento de la iglesia. Y Dios da a personas, a creyentes, el don de la enseñanza para edificar a la iglesia de Dios, del servicio en todos los aspectos, como nos nombra acá. Son muchas cosas, ¿verdad?, que se nos nombra. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, presidir, solicitud, termina con el amor, sea sin fingimiento. Y es un tema tan grande, tan precioso que no lo vamos a tocar. Pero mis queridos, yo quisiera que fuéramos a nuestras casas pensando en esta realidad. Así que, hermanos, ¿qué está pasando conmigo? El Señor quiere que ofrezca mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Que haya una metamorfosis en mi vida, un cambio. Que disfrute de su palabra, de la comunión con los hermanos, de la oración, de gozarnos en Él. ¿Saben qué hace bien? Quedarse solo, tranquilo, sin hacer nada y pensar en Él. Es bueno. Y sí, pero ¿qué estoy haciendo?
Estoy pensando en Él, en mi Dios. Muchas veces Él pone en nuestra mente cosas preciosas para que le honremos y alabemos. Por eso, mis queridos, que el Señor nos lleve a pensar en esta escritura que hemos estado meditando, para que realmente podamos cumplir los propósitos de Dios. Porque para eso hemos sido salvados, con un propósito. Dice el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Qué lindo, pero debo dejarle hacerlo. Debo entregarme, quitar todo lo del viejo hombre, para que Él tome y lo pueda utilizar. Pero pensaba también en aquellos que pueden estar acá, y en aquellos que están escuchando y viéndonos, que no son del Señor, que ellos también tienen que entregar su vida, que se tienen que dar cuenta de que son pecadores y que se van al infierno, el lago de fuego y azufre, porque esa es la condenación para el que no cree en Cristo. Porque la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. ¿Verdad? El Señor dio su vida en la cruz. Derramó su sangre preciosa con un propósito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna en los cielos. ¿Cómo se logra el perdón de pecados? Reconociéndose pecador, dándose cuenta que es un pecador, que su vida no está cumpliendo con los propósitos de Dios, que está lejos de Él. Tiene que pedirle perdón, arrepentirse. Lo he dicho varias veces, pero es bueno saberlo, un gran maestro de la Biblia que explicaba la palabra arrepentimiento. Dice: cuando yo iba caminando hacia Satanás, cumpliendo toda su voluntad, y me arrepentí, giré 180 grados y comencé a caminar hacia Cristo para honrarle a Él. Y cada vez me acerco más al Señor y me alejo más de Satanás. Eso es santificación. Eso es arrepentirse. No podemos decir: me arrepentí de mis pecados y seguir haciéndolos. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacerlos. Es lo que pide Dios para ser un hijo de Él. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos perdón, ¿saben? Él nos perdona. No pide nada, nada más que eso. No tenemos que dar plata ni nada por el estilo. Solamente el corazón, que vale mucho más que toda la plata. Que el Señor les bendiga, mis queridos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y disfrutar. Pensaba en casi mis 60 años que se comenzó la obra en este lugar. Estando el salón con las puertas abiertas, nunca había faltado tanto tiempo como en estos días. Gracias al Señor que he podido estar con ustedes. Y oren para que sintamos la tranquilidad de venir sabiendo que Él nos cuida. Amén.